Vamos a ubicar acá, primeramente, debemos conocer los planos anatómicos y ejes del cuerpo humano, ¿no? En este corte que vemos, vamos a ver cuáles son los ejes. Van a ser los que orientan los movimientos y la perpendicularidad a los planos. ¿Cuáles son los planos? Estos planos van a dividir al cuerpo y este es la superficie en el cual se realizan los movimientos. Tenemos el eje vertical longitudinal, cráneo cefalocaudal, ¿no? Luego vamos a tener el eje horizontal, vamos a tener también lo que es el eje sagital. Siguiente, por favor. Acá en esta imagen vamos a ver lo que son el plano sagital, ¿no? Lo que es el plano transversal y también vamos a ver, según esto, la imagen y los cuadrantes donde se van a realizar las incisión quirúrgica de acuerdo al tipo de cirugía. Siguiente, por favor. Los planos anatómicos se dice que son líneas imaginarias, delimitan al cuerpo atravesándolo en posición anatómica. Se le asigna el nombre de acuerdo al sitio anatómico, región, órgano que se delimita. También son importantes para la clínica, la cirugía y la disección. Siguiente, por favor. Acá vamos a ver lo que es el plano frontal. Divide al cuerpo en parte anterior y posterior, en eje vertical, longitudinal y vertical. Movimientos realiza de aducción y abducción, ¿no? En el plano sagital vamos a dividir al cuerpo en lado derecho e izquierdo. Vamos a tener los ejes antero-posterior y vertical y en movimientos flexión y extensión. Y en el plano transversal, este divide al cuerpo en superior e inferior en los ejes transversal y perpendicular y los movimientos rotación interna y externa. Siguiente, por favor. Vamos a ver lo que son las incisiones quirúrgicas. Siguiente, por favor. ¿Qué es una incisión? Viene del latín incidiri, que significa cortar. Es un corte intencionado a través de un tejido intacto. Es el procedimiento inicial de todo procedimiento quirúrgico. También es la solución de continuidad de la piel y mucosas o tejidos subyacentes provocados por el cirujano con el fin de acceder a cualquier territorio del organismo. Siguiente, por favor. En la incisión, en la discontinuidad de la piel y mucosas, tejidos subyacentes, que es provocado por el cirujano con el fin de acceder a un órgano o tejido. ¿Qué factores están presentes? Es el órgano a tratar, tanto el tipo de cirugía que se va a realizar, si es una cirugía de urgencia, ¿no? O una programada. También se va a tener en cuenta el tamaño del paciente, el grado de obesidad del paciente, si ha tenido cirugías previas y la preferencia también del cirujano, ¿no? Según las reglas de oro de las incisiones, dice que la incisión debe ser larga, debe seguir las incisiones naturales o de Ranger. Luego se debe extirpar cicatrices previas, ¿no? Dividir los músculos en dirección de sus fibras. Se debe evitar cortar los nervios. Los órganos abdominales se retraen hacia su zona neurovascular y no a la inversa. Los drenajes no deben de colocarse en la misma incisión. La línea paramediana es vascularizada por los vasos epigástricos. La incisión debe pasar a la izquierda del ombligo. Siguiente, por favor.
Acá tenemos los abordajes, ¿no? Las capas de la pared abdominal. Entonces tenemos la piel, luego tenemos el tejido celular subcutáneo, luego viene la fascia de la aponeurosis. Dentro de la aponeurosis que tenemos, el músculo, ¿no? El músculo anterior. Luego vamos a llegar a la cavidad, al peritoneo. Dentro del peritoneo ya vamos a ubicar el epiplo y los órganos, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a ver las incisiones, tienen su clasificación, primeramente según el eje del cuerpo, pueden ser las incisiones verticales, horizontales, oblicuas. También según su forma pueden ser rectas, fusiformes, arciformes, mixtas, curvas, ¿no? Siguiente, por favor. Y acá tenemos toda una imagen de todas las incisiones de acuerdo al tipo de cirugías, ¿no? Acá cuando son cirugías también de esternotomía, tóraco, va a ser una cirugía tóraco anterior o cirugías tóraco anterolaterales, ¿no? De acuerdo al tipo de cirugía va la incisión quirúrgica. Siguiente, por favor. También acá tenemos también las incisiones de acuerdo al tipo de cirugía, ¿no? Como pueden ser una cirugía de esternón, también una subcostal, una supraumbilical, cirugías de McBurney, que son en las apendicectomías, ¿no? Transversales, cirugías horizontales, cirugías según la especialidad para la tiroides, para traqueostomías, ¿no? Para medianas, también cirugías de incisiones para cirugías de la Pfannenstein, ¿no? En caso de cesáreas o histerectomías. Siguiente, por favor. Los factores principales que rigen las incisiones son de acuerdo a su dirección y a su localización. Como digo, pueden ser horizontales, verticales u oblicuas. En las incisiones de la pared abdominal vamos a tener incisiones medianas, como es en la línea media, incisiones paramedianas, que viene a ser a los costados, incisiones subcostales de los flancos laterales, incisiones de McBurney, también incisiones transversales y incisiones de Pfannenstein. Siguiente, por favor. En la incisión longitudinal o de la línea media, ¿no? En esta incisión es más simple, más frecuente, utilizada en cirugía general, ofrece una amplia exposición de la estructura abdominal. Esta se va a ver directamente sobre la línea alba de la pared abdominal. Se puede realizar supra o infraumbilical o combinadas, pasando alrededor del ombligo. Este tipo de incisión se utilizan en cirugías de gastrectomías con incisión mediana supraumbilical o también en resecciones intestinales. Siguiente, por favor. Tenemos las incisiones paramedial, incisiones longitudinales que son paralelas a la línea media del abdomen a unos 4 centímetros por cualquiera de los lados. Tras abrir la fase anterior del músculo recto del abdomen, se retrae y esta lateralmente no se secciona, solo se retraen los músculos, no se seccionan como dice el término. Esta incisión es menos traumática que la medial. Se puede lesionar menos nervios y también exponer adecuadamente el contenido abdominal. Se amplía con facilidad, en su cierre es firme y consistente y esto está indicado en cirugías de estómago, de duodeno, páncreas, tracto biliar, colon y sigmoides. Siguiente, por favor. Tenemos también incisiones subcostales u oblicuas del cuadrante superior. Este tipo de cirugías también lo vamos a, si es a la derecha, se usa para exponer lo que es la vesícula y estructuras asociadas como el hígado, vías biliares y páncreas.
Si es a la izquierda, es para exponer el vaso. La incisión bilateral es útil en intervenciones del estómago y páncreas. Esta incisión es modificada y se practica también en resección y en trasplante hepático. Siguiente, por favor. La incisión de McBurney, incisión que dibuja una línea recta perpendicular a la línea imaginaria que une el ombligo y la espina ilíaca, ¿no? Esta incisión, llamada también en estrella, ya que separa manualmente las fibras musculares sin seccionarlas. Esta incisión se utiliza en tipo de cirugías como es la apendicectomía convencional. Siguiente, por favor. Y las incisiones transversales, ¿no? Es una incisión oblicua, derecha o izquierda, que transcurre paralela al pliegue inguinal. Se dirige desde el tubérculo púbico a la cresta ilíaca anterior. Se emplea para la reparación de la hernia inguinal, ya que sus capas musculares convergen en el sitio hernial. Siguiente, por favor. Tenemos la incisión de Pfannenstein, ¿no? Incisión transversa. Esta se ubica en el abdomen inferior bajo la línea capilar púbica. Se precisa cortar el músculo recto anterior transversalmente y seccionar longitudinalmente el peritoneo para obtener la exposición de la cavidad pelviana. En este tipo de incisión se realiza en cirugías ginecobstetricias como son las cesáreas, las cirugías de histerectomías abdominales. Siguiente, por favor. Y cuando son cirugías torácicas, ¿no? O cardiovasculares, vamos a tener la esternotomía media, ¿no? Como ven ustedes, se va a hacer la incisión en la horquilla esternal hasta el vértice del apéndice sifoides. Y para hacer este tipo de incisión se utiliza una sierra esternal para abrir el esternón, ¿no? Cuando son cirugías de toracotomía lateral, anterolateral o posterolateral, también para cirugías de tórax, ¿no? Cirugías como son para lobectomías, ¿no? Para quistes hidatíricos, de acuerdo a la ubicación de la patología, ¿no? Sea lado derecho o lado izquierdo. Siguiente, por favor. Y también tenemos, a ver, en lo que es los abordajes en cabeza y cuello, ¿no? Las incisiones, de acuerdo son oblicuas que siguen el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo izquierdo o derecho, ¿no? Según la cirugía a realizar. También hay los cortes transversos que pueden ser anteriores, laterales, anterolaterales, altas, bajas. También puede haber simples y combinadas, ¿no? Donde la incisión simple se le agrega un trazo oblicuo o vertical y en su ejecución en el trazo cutáneo es transversal a los planos profundos, ¿no? Se usan en los tumores externos mayormente de cuello, cirugías de cabeza y cuello. Siguiente, por favor. Tenemos las incisiones en el abordaje quirúrgico en neurocirugía también, ¿no? Hemos mencionado que los pacientes mayormente en quirófano realizan el rasurado, ¿no? De esta zona. Es el mismo cirujano quien realiza este procedimiento y el abordaje va a ser también de acuerdo al tipo de cirugía. Siguiente, por favor. En esta incisión también, en neurocirugía también vamos a ver la incisión en T, que le llaman el Kempe, utilizado para abordajes grandes como se requieren exponer la mitad del cráneo, ¿no? Cuando también utilizada en cirugías
en craniotomías, cuando hay tumor, de repente un tumor cerebral, ¿no? Cuando tienen que también tener en cuenta acá el cuidado de los músculos, ¿no? Como es el trapecio, el espleno de la cabeza y el semiespinal. Siguiente, por favor. ¿No? Ahí están todos los cortes que se realizan de acuerdo al tipo de abordaje. Siguiente, por favor. También tenemos otro tipo de incisiones, ¿no? Siguiente, por favor. Tanto el frontal, parietal. Hay que tener en cuenta las recomendaciones, las incisiones en las extremidades de los miembros, ¿no? Pueden tener trazos muy variados dependiendo del objetivo que persigue el acto quirúrgico, ¿no? En las amputaciones, todas las variantes se circunscriben a la base de la extremidad que se amputa, dejando una porción anterior y otra posterior de mayor longitud, como son los colgajos, ¿no? También en la mayoría de las intervenciones se utiliza para corregir los problemas o lesión del plano óseo, otras para recoger fisiológicamente algunas secuelas y en otro grupo también es para tratar las enfermedades vasculares. Siguiente, por favor. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar al siguiente tema. Es una foto que se realizó el primer trasplante renal en el Hospital 2 de Mayo, ¿no? Con todo el equipo quirúrgico. El siguiente tema tenemos lo que son las suturas quirúrgicas, ¿no? Siguiente, por favor. Toda enfermera, instrumentista, debemos conocer todas las suturas de acuerdo a los planos quirúrgicos que se van a utilizar. ¿Qué es una sutura? Deriva del latín suere, que significa coser. Suturar, el acto de coser o aproximar tejidos juntos y mantenerlos en una posición hasta que se ejecute una cicatrización, ¿no? Este es un material en forma de hebra que se usa para ligar, sea para ligar algún vaso o tejido y también para aproximar tejidos. También para poner puntos de sutura. Siguiente, por favor. Vamos a ver qué cualidades tienen las suturas. Primeramente, facilidad de manipulación por el cirujano. Va a tener una elevada resistencia a la tracción, facilidad para anudar y seguridad en el nudo. No debe ser tóxica ni alérgica por sí misma o por sus productos de agradación. No debe provocar reacción tisular y también debe tener un calibre adecuado de acuerdo al diámetro de la aguja. Siguiente, por favor. Los objetivos de la sutura van a iniciar y favorecer el proceso de cicatrización de las heridas. Consigue la aproximación de sus bordes, va a disminuir la tensión que tiende a separar, va a evitar la contaminación bacteriana, también la facilidad de esterilización, no favorece la proliferación bacteriana, también debe ser menos costo posible y también una adecuada perdurabilidad. Siguiente, por favor. Para seleccionar una sutura, el uso adecuado de la sutura influye en el resultado final de cualquier intervención quirúrgica al alterar la cicatrización de la herida. Siguiente, por favor. ¿Qué factores condicionan el proceso de cicatrización tisular? Lo van a clasificar, ¿no? Según los factores dependientes del paciente. También vamos a tener tanto factores locales, como es la vascularización de los tejidos, también el grado de contaminación bacteriana y también la presencia de cuerpo extraño. Como factores generales vamos a tener en cuenta la edad del paciente, el estado de nutrición,
la deshidratación, la respuesta inmunológica, enfermedades, tratamientos con determinados fármacos. También vamos a tener en cuenta los factores dependientes de la técnica quirúrgica, como es la incisión adecuada, la disección y manipulación cuidadosa, también una hemostasia correcta, la aproximación sin tensión ni estrangulación de los bordes de la herida. También los factores dependientes de órganos y tejidos. Se debe utilizar el material de menor calibre posible, debe ser absorbible en un periodo de tiempo predecible, de gran resistencia tensil, de fácil manipulación y anudado, y también que produzca la mínima reacción tisular. Siguiente, por favor. Vamos a ver cómo se clasifican las suturas, ¿no? Primeramente vamos a tener según su origen. Las suturas pueden ser sintéticas, ¿no? Que son elaboradas de productos obtenidos de procedimientos industriales, como es la polidoxonona, el ácido poliglicólico, el ácido poligláctico, que es el Bicril, tenemos la poliglicaprona, que es el monocril, el poligliconato, el Maxon, el polietileno, que es el Marlex, el poliéster, que es de Dacron, el polibutester, que es el Novafil, el polipropilene, que es el Prolene, y las poliamidas, que es de el etilo. Siguiente, por favor. Y las suturas, según su comportamiento, se van a clasificar en no absorbibles, como tenemos para ver la aproximación de los bordes de los tejidos de forma permanente. Vamos a tener el algodón, el lino, el acero, la plata, la seda, las poliamidas, los poliésteres, el polipropileno, el polietileno y el nylon. Siguiente, por favor. Según su estructura, las suturas se clasifican en monofilamentos y multifilamentos, ¿no? En monofilamentos, su principal ventaja es la suavidad de su superficie. Este produce un menor traumatismo de los tejidos. En el multifilamento o trenzado va a tener mayor resistencia y manejabilidad, y esta también puede producir mayor daño a los tejidos, ¿no? Por la cantidad de hebras que tiene el hilo. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las normativas para las suturas, no? Según la FDA, se debe cumplir con las suturas que deben tener el grosor adecuado, la fuerza tensil, la esterilidad. El envoltorio también debe tener la tintura que identifique la sutura, ¿no? La integridad de la aguja atraumada. Siguiente, por favor. Vamos a ver también el tamaño de las suturas. El diámetro de la sutura o el grosor va a depender de la hebra, ¿no? Va a determinar el tamaño. Las suturas gruesas, cuanto mayor es el diámetro, mayor es la medida designada, ¿no? Para las suturas más finas que el 0, las medidas se designan mediante un segundo dígito, ¿no? Delante del 0. Cuanto mayor es el número, menor es el diámetro, ¿no? Vamos a tener suturas, por ejemplo, como el 0, el 2-0, el 3-0, 4-0, 5-0 y así sucesivamente, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a las suturas, también todas las suturas deben estar empaquetadas con envoltorios, deben de asegurar su esterilidad e integridad del material. Los paquetes se comercializan en cajas y estas tienen impresa la fecha de caducidad, ¿no? Tener en cuenta el envoltorio y la integridad de cada paquete. Siguiente, por favor. Mayormente las suturas lo esterilizan en óxido de etileno. El envase de las suturas también se debe conocer cómo aperturar un sobre para poder cargar con la aguja.
Siguiente, por favor. Sabemos que toda sutura tiene doble empaque, ¿no? El sobre superficial donde se visualiza. Acá, por ejemplo, vamos a ver una sutura donde vamos a ver el 2.0, que es el calibre, ¿no? El HR25 viene a ser la punta de la aguja, ¿no? El perdón, la punta, 25, el tamaño de la aguja. Luego vamos a ver abajo el círculo con el punto, que es la forma de la aguja, que es redonda, y cuando es un triángulo invertido, que es cortante, ¿no? También donde dice 70 centímetros, el largo del hilo. Vamos a ver también estéril EO, que es método de expresión óxido de etileno, ¿no? ¿Qué material de sutura es? Ácido poliglicólico. ¿Para qué especialidad se usa? Tanto a veces generalizan ahí cirugías, y en general también vamos a ver la descripción de la aguja, ¿no? Puede ser de 1/4, 3/4 de círculo, medio círculo. Toda sutura debe tener el registro sanitario y el número de lote. Además, la fecha de expiración. Siguiente, por favor. Tener en cuenta para la apertura de las suturas, ¿no? Ahí hay unos pequeños consejos de que nosotros al abrir, por ejemplo, el cálculo crómico, se debe de agarrar desde el extremo de la aguja y la punta para poder hacer un pequeño estiramiento para quitar la memoria de la sutura, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Cómo debo de aperturar un sobre? ¿No? ¿Cómo debo cargar la aguja? Ahí tenemos todos los pasos como nos indica, para evitar también que la enfermera se pueda hincar al momento que va a cargar la aguja con el portaaguja. Siguiente, por favor. Las suturas también, sus propiedades básicas son físicas y mecánicas. Vamos a ver también que la flexibilidad, la selección de la sutura va a depender de las propiedades físicas, sus características de manipulación, propiedades de anudamiento, características con respecto a las reacciones tisulares, al grosor de la sutura y al tipo de aguja. Siguiente, por favor. También vamos a ver que la fricción tisular, ¿no? De una sutura contra un tejido es el resultado del tipo de cubierta y de la configuración trenzada del monofilamento de la hebra del hilo. Siguiente, por favor. Las suturas también vamos a ver que tienen memoria, ¿no? Indican la capacidad que tiene el material para volver a enrollarse. Las suturas de nylon tienen mucha memoria y tienden a desanudarse solas en un intento para volver a su estado anterior. Siguiente, por favor. También vamos a ver sobre la elasticidad, ¿no? El estiramiento, el alargamiento que exhibe que una hebra de sutura, cuando se tracciona de ella, la fuerza tensil, fuerza de tensión, cantidad de fuerza que debe de ejercer para romper una hebra, ¿no? Se supone que estas suturas, cuando se hacen un cierre, no se debe de romper. Siguiente, por favor. Y también la seguridad del nudo. La resistencia del deslizamiento de la calidad va a determinar el tiempo de que un nudo permanezca firme. Va a aumentar la resistencia de deslizamiento, va a incrementar la seguridad del nudo, de la línea de sutura. Los materiales rígidos y con mucha memoria tienden a desanudarse. Por eso es importante, como les dije al inicio, debemos de quitar la memoria a la sutura. Siguiente, por favor. Y también puede haber reacción biológica, ¿no? Las propiedades biológicas de una sutura determinan la respuesta del cuerpo, del material o a su cubierta.
Una alta reactividad provoca inflamación, como vemos en la imagen, retraso en la falla de cicatrización y lleva a una posible infección. Es preferible emplear suturas con escasa capilaridad, o sea, con monofilamentos, antes del riesgo de infección. Todos los materiales que provocan inflamación deben de evitarse si el riesgo de infección posoperatoria es alto o la herida es séptica. Siguiente, por favor. ¿Ya? Tenemos la diversidad de suturas, ¿no? Las suturas que utilizamos también para cerrar el esternón en una cirugía cardíaca, como ven esta imagen del medio, es el hilo de alambre, ¿no? El hilo de alambre es de material de origen mineral, ¿no? Y este es un material de acero quirúrgico, no se reabsorbe, ¿no? Queda con el paciente y mayormente eso es la diferencia que tiene un paciente de cirugía cardíaca que lleva sus hilos de alambre, ¿no? Y tener en cuenta cuando el paciente es operado de corazón, cuando se usa el electrocauterio más que todo. En ese tipo de cirugía ya se utiliza a veces una pinza bipolar. Siguiente, por favor. Las suturas absorbibles naturales tenemos al catgut, ¿no? Tenemos los catgut crómicos eh, que van a ser estas suturas utilizadas en la cirugía general, cirugías ginecológicas. También es estas cirugías tienen buena tensión, es de filamentos, tiene esa base de colágeno puro de intestino bovino, ¿no? El catgut simple, luego el catgut crómico, también el hilo es tratado con sales de cromo. Su color natural, monofilamento, ¿no? Tiene una fuerza tensil y su uso es para aproximación de tejidos blandos y también para hacer ligaduras, ¿no? Siguiente, por favor. Tenemos las suturas absorbibles como son las sintéticas, el ácido poliglicólico, ¿no? Tenemos el Dexo, es la primera sutura sintética absorbible, es un polímero del ácido glicólico. Mayormente los Dexo utilizamos a veces en cirugía general, cirugías de cabeza y cuello, mayor uso ¿no? A veces en cirugías vasculares también lo utilizan, ¿no? En las afenectomías. También he visto que utilizan en las cirugías a veces en cirugía plástica. Siguiente, por favor. Tenemos las suturas absorbibles sintéticas, como es el ácido poliglicólico, ¿no? Mayormente su color es verde o beige pálido, o algunos tienen el color violeta e incoloro, ¿no? Tienes monofilamento o trenzado que está recubierto. También su uso para aproximación de tejidos blandos, ligaduras e incluso en cirugía oftálmica. Siguiente, por favor. Suturas absorbibles sintéticas como la poliglactina, el 910, ¿no? Color violeta y beige pálido. Es un monofilamento trenzado recubierto, tiene calibre desde el 8.0. Tipo de absorción por acción hidrolítica, fuerza tensil, conserva el 75% de resistencia. Su absorción es en 90 días, ¿no? Se usa también aproximación de tejidos blandos, ligaduras y también en cirugías oftálmicas. Siguiente, por favor. Suturas absorbibles sintéticas tenemos la polidioxanona, ¿no? Es un polímero de poliéster, es apirógena y altamente flexible. Se usan en heridas con riesgo de infección. Mayormente las polidoxanonas se usan en las resecciones intestinales, ¿no? Mayormente este tipo de sutura utilizado en tejidos blandos, ¿no? También, según
reportan también en usos cardiovasculares, ¿no? Pediatría, oftalmología. Siguiente, por favor. Y tenemos las suturas no absorbibles que son de origen natural, son las sedas. Esta proviene del hilado de la especie doméstica del gusano de seda, que es el Bombyx mol, ¿no? Es flexible, dócil, pero de mayor reacción tisular, presenta buena seguridad de anudamiento, ¿no? Mayormente las sedas es la que es de color negro. Siguiente, por favor. Las sedas, multifilamento trenzado recubierto de silicona de cera, ¿no? También es para aproximación de tejidos en general, ligaduras de vasos se utiliza en cirugía general, cirugía cardiovascular, en neurocirugía. También esta tiene su contraindicación en cirugías urinarias y biliares en pacientes con infección activa o sensibilidad. Siguiente, por favor. Y las suturas no absorbibles también de origen natural tenemos al algodón, conocido como el lino quirúrgico, ¿no? Esta proviene de la fibra liberiana de la planta linácea, que es el lino. Por su origen presenta una alta resistencia en el anudato, ¿no? También tienen fuerza tensil regular, tiene mucha capilaridad y propiedades inflamatorias. Algunos cirujanos prefieren usar algunos, ¿no? Para ligar el lino, otros la seda. Siguiente, por favor. Esta sutura es un multifilamento, es retorcida, tiene un calibre desde 5,0 a 3, tipo de absorción no absorbible, fuerza tensil poca o escasa, ¿no? Contraindicado en pacientes con heridas contaminadas, con infección activa o sensibilidad conocida. Siguiente, por favor. Y luego tenemos las suturas no absorbibles sintéticas, como son los nylon. El nylon puede ser negro, también tenemos el nylon azul. Es obtenido de la estructura del pellets de poliamida, ¿no? Es inerte, no capilar y de superficie lisa. Tenemos también desde el calibre 10,0 hasta el 2. Luego tiene una fuerza tensil, buena fuerza tensil. También se usa para el cierre de piel, aproximación de tejidos en cirugía general, también en oftalmología, en microcirugía y neurocirugía. Siguiente, por favor. Y tenemos las suturas no absorbibles sintéticas, como son los poliéster, ¿no? Poliéster, mayormente este tipo de cirugía, perdón, de sutura, se utiliza en las cirugías cardiovasculares para los puntos de válvula, tanto válvula aórtica, válvula mitral, válvulas tricúspides. Siguiente, por favor. ¿No? También tenemos como sutura no absorbible sintética el polipropileno, ¿no? Que es el prolene o el Surgipro, obtenido mediante la extracción del polímero del polipropileno, ¿no? Esta sutura mayormente es de color azul, estructura monofilamento, tenemos hasta el calibre 10,0, tipo de absorción es no absorbible, tiene muy buena tensión, en la absorción se encapsula, se utiliza mayormente en cirugías cardiovasculares, cirugías vasculares, periféricas, y también se dice que esta sutura se puede utilizar en heridas infectadas, ¿no? Siguiente, por favor. Como les mencioné anteriormente, la sutura de origen mineral, tenemos el acero inoxidable, que es exclusivamente para cerrar el hueso esternal en una cirugía cardíaca, ¿no? Es la única sutura metálica utilizada en la actualidad. Es una aleación con gran resistencia al ataque químico.
Esta tiene hierro, níquel y cobre. Muy resistente y es invariable. Siguiente, por favor. En cuanto a la aguja quirúrgica, sabemos que es el componente del material de la sutura. Se va a utilizar para guiar y atravesar tejidos que se van a unir. Una aguja quirúrgica son aleaciones de acero inoxidable con cromo que impiden la corrosión. Tiene alta proporción de níquel y es de mayor resistencia a la aguja. Siguiente, por favor. Toda aguja debe ser de acero inoxidable de alta calidad. Es tan delgada como sea posible sin comprometer su resistencia. Debe ser capaz de pasar el material de sutura a través del tejido con el mínimo trauma. También debe tener un filo suficiente para penetrar en el tejido con mínima resistencia y es lo suficientemente rígido para no doblarse y a la vez suficientemente flexible para no romperse durante una cirugía. Estériles, resistentes a la corrección para evitar introducir microorganismos y materiales extraños en la herida. Las dimensiones de la aguja van a depender y van a ser compatibles con el diámetro de la hebra de la sutura, ¿no? Permitiendo trabajar en equipo. Siguiente, por favor. Entonces acá vemos las partes de una aguja. Vamos a ver la parte de la cabeza o mandíbula, que es donde la zona de unión de la aguja con el hilo, ¿no? En la parte 2, que es el cuerpo, es parte de la aguja comprendida entre la cabeza y la punta. Y el tercero, la parte 3, es la punta, parte encargada de perforar el tejido. Según su morfología, puede ser cónica, punta triangular, ¿no? En tapecud o en espátula. Siguiente, por favor. ¿Ya? Acá vemos las partes de la aguja mencionadas, ¿no? Tanto la punta, el cuerpo y el ensamble hilo-aguja. Siguiente, por favor. Tipos de agujas, ¿no? Según la curvatura de medio círculo, 3/8 de círculo, medio círculo, ¿no? Tenemos en curva compuesta, después en tipo anzuelo, rectas, las de 1/4 de círculo. También tenemos mixtas también, ¿no? Puede ser una sutura como los hilos, por ejemplo, de marcapaso, que vienen con una aguja curva, y el otro que viene con una aguja recta. Siguiente, por favor. Y acá también vemos en esta imagen la parte de la longitud del enderezado, ¿no? En la parte de la punta de la aguja, la longitud de la curva, el cuerpo, el diámetro de la aguja y el ojal de unión. Siguiente, por favor. También es igual a la anterior. Siguiente, por favor. Y vamos a ver los tipos de puntos de suturas, ¿no? Cuando es un punto bloqueado, un punto continuo simple, ¿no? Un punto intradérmico, puntos simples intermitentes. Siguiente, por favor. ¿Ya? Esa es una imagen en una cirugía cardiovascular, ¿no? Cuando están cambiando la válvula aórtica. También les he presentado. Gracias. Vamos a continuar con el siguiente tema. Ahora vamos a ver lo que son las suturas mecánicas, ¿no? Ahora con este tipo de, siguiente por favor, con este tipo de suturas mecánicas se aligera el tiempo operatorio, ¿no? ¿Qué es una sutura mecánica? Son instrumentos de uso quirúrgico que sirven para ligar vasos, aproximar tejidos, para cortar o anastomosar estructuras. Cada una de estas está diseñado, ¿no? Tiene un fin específico.
Siguiente, por favor. Tenemos la diversidad de suturas mecánicas que se presentan en el mercado. Siguiente, por favor, de acuerdo al tipo de cirugía o de órgano que vamos a utilizar. Estas suturas son de material de titanio, no da distorsión de imágenes en una tomografía ni en una resonancia magnética. Va a permitir una visualización clara de los órganos. Siguiente, por favor. El material es de acero inoxidable, se utiliza para el cierre de piel, por ejemplo, en una incisión quirúrgica. Mediante la aproximación de bordes, se retira de 5 a 7 días en el posoperatorio y se considera el resultado como un dermocosmético, ¿no? Deja una mejor cicatrización y el cirujano pues va a agilizar el tiempo operatorio con este tipo de grapa para piel. Siguiente, por favor. En el año 1908, el doctor Hammerhuis, cirujano húngaro, colocó el primer dispositivo de engrampado quirúrgico, ¿no? Se considera que en esa época, ¿no? Ese instrumento pesaba 5 kilos y demoraba en armar, dice, 2 horas, ¿no? E incorpora él el principio del engrampado de doble hilera y ahora se usa hasta la actualidad. Siguiente, por favor. Según el principio del engrapado quirúrgico, ¿no? Según Hull, la configuración de la grapa es en forma de V, como ven en la imagen, elimina el problema del anudado con acero quirúrgico, permite que la sangre fluya a través de los tejidos, evita la necrosis, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a ver que también el uso del diámetro del alambre es fino, reduce el monto del cuerpo. También vamos a ver la parte del grapado, ¿no? El anterior. Bueno, el uso del diámetro del alambre es fino, reduce el monto del cuerpo extraño insertado en los tejidos. Siguiente, por favor. Y es en forma de V. Vamos a ver la línea de grapas es doble y escalonada, ¿no? Asegura hermeticidad y hemostasia. Así queda el tejido cuando ya está grapado. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las ventajas de las suturas mecánicas? Mayor resistencia a la infección, el mantenimiento de la misma fuerza tensil en los bordes de la herida, la posibilidad de realizar anastomosis en lugares de difícil acceso, como la cavidad pelviana o mediastínica, la reducción del tiempo quirúrgico, la reducción de la manipulación del tejido, disminuyendo el trauma por exposición y como consecuencia cicatrización más rápida. Siguiente, por favor. ¿No? Esa es la anatomía de una grapa. Miren la parte de arriba, tiene la corona, tiene el diámetro del alambre y también la rama. ¿No? Siguiente, por favor. Las suturas mecánicas vamos a tener en cuenta lo que son las grapadoras, tanto para cirugía abierta y cirugía laparoscópica. En la abierta vamos a tener la lineal, la TA, la lineal roticulada, lineal cortante, como es la endogía, circular cortante, la EA, las laparoscópicas, la endogía lineal, la roticulada y la grapadora circular. Siguiente, por favor. Los tipos de suturas mecánicas, vamos a ver primero la grapadora dérmica o clips cutáneos, ¿no? Como hablamos anteriormente, que son exclusivamente para las grapas de piel. Estos puntos, estas grapas lo van a retirar de 5 a 7 días. Es
como su uso es como dermocosmético, ¿no? En cuanto a las Liga Clips o Hemo Clips, también es un instrumento automático que posee una carga de clips de titanio, tiene buena absorción. eh, También su función es la de ocluir venas, vasos y demás estructuras tubulares. También se utilizan en cirugías para detener el sangrado, ¿no? Tenemos de pequeño, mediano y de gran calibre. Small, medianos y large. Vienen los hemoclips. Siguiente, por favor. También tenemos las suturas mecánicas como el TA, que se utilizan en cirugías torácico-abdominal. Instrumentos como grapadora de sutura lineal realizan una sutura lineal mediante dos filas de grapas. Cada grapa tiene forma de V. Esta forma permite a la grapa sostener a los tejidos juntos sin aplastarlos. Dice, va a mantener el riego tisular. Se utiliza para realizar cierre de vísceras digestivas, también utilizada en cirugía torácica, ginecológica y urológica. Siguiente, por favor. ¿No? Ahí tenemos la imagen que les mencioné, ¿no? Con diferentes grados. Tenemos de 45, de 90, de 30, 60, 45 y 90 grados. Siguiente, por favor. ¿No? Este intuitivo es para ser usado con una sola mano, ¿no? Él tiene el mango, tiene la parte de la dirección, el eje es más largo para mejorar el acceso, tiene los mangos anti-esbalantes para mayor seguridad, ¿no? También tiene un pin automático y manual, y es importante que la enfermera conozca el manejo de cada sutura mecánica, ¿no? De cada grapadora mecánica. Siguiente, por favor. También, de acuerdo a eso, vamos a tener los tamaños de las grapas, ¿no? Viene ya por colores: blancas, 2.5 milímetros para tejido vascular, tanto para arterias, venas lobulares, arterias y venas pulmonares, arterias y venas para el pedículo renal. Azul va a ser de 3.5 milímetros para tejido normal como el bronquio, el estómago, el píloro. Siguiente, por favor. También tenemos la de color verde, que es de 4.8 milímetros, el tejido más grueso como bronquio principal, cabeza de páncreas, estómago grueso, región pilórica, el recto. Todas las recargas son intercambiables, excepto la carga blanca. Siguiente, por favor. Ahí tenemos una imagen cuando están utilizando este tipo de grapadora, ¿no? En una cirugía pulmonar. La siguiente, por favor. Tenemos la grapadora quirúrgica, la lineal, ¿no? Tiene cabeza móvil y no es recargable. Siguiente, por favor. Igual tenemos acá la imagen cuando se hace el cierre de vasos y el resultado, ¿no? Cómo queda después de usar la grapadora. Siguiente. Ahí están utilizando en un cierre de bronquios. El tejido al final es cortado con una hoja de bisturí. Siguiente, por favor. Y así queda la reducción del volumen pulmonar, ¿no? Por ejemplo, en una resección, en una lobectomía por partes. Siguiente, por favor. Tenemos la grapadora lineal cortante, que es la GIA, ¿no? Su uso es mayormente en gastrointestinal para realizar las anastomosis. Siguiente, por favor.
En la grapadora lineal cortante, la guía se usa para cierre y disección de vísceras, anastomosis de estructuras tubulares, también en cirugía abdominal, ginecológica, pediatría, torácica. Esta tiene recargas hasta 7 veces un total de 8 disparos, medidas de 60 milímetros, 80 y 100 milímetros, ¿no? Se presenta también las cargas, tanto en blancas de 2.5, las azules de 3 y las verdes de 4.8. Siguiente, por favor. Y ahí tenemos la imagen de una grapadora, ¿no? Es importante, como les menciono, el manejo de este equipo es principalmente enfermería, es la que debe saber cómo poder usar la grapadora y también cómo colocar la recarga. Una vez que ya está armada, lista para usar, se entrega al cirujano para poder utilizar en la resección. Siguiente, por favor. ¿Ya? Siguiente, por favor. Ahí vemos el cartucho. También tenemos las engrapadoras lineal cortante, como son las Endogyro, ¿no? Siguiente, por favor. Esas son recargables, ¿no? Podemos mantener siempre el mango o la pistola. Y para acá, en esta imagen, vamos a ver cómo voy a colocar yo una recarga. Siempre la unión del J1 y J2, donde dice la imagen, es flecha con flecha para poder unir y luego le doy un giro para ponerle el seguro. Y así podemos entregar al cirujano para que él pueda utilizarlo. Siguiente, por favor. ¿No? Tenemos otro tipo de grapadora. Siguiente, por favor. La imagen presentada es una grapadora circular, la EEA, ¿no? Que es una grapadora intraluminal. Es un dispositivo de sutura circular con doble fila de grapas alternas para realizar la anastomosis término-terminal y término-lateral de órganos tubulares y huecos del aparato gastrointestinal. La cuchilla circular situada en su interior permite mantener la permeabilidad luminal de la anastomosis. Siguiente, por favor. Ahí tenemos todos los pasos de cómo funciona esta grapadora. La siguiente, por favor. ¿No? La grabadora circular, el tamaño del instrumento, el lumen, ¿no? El número de grapas que tiene, ¿no? Tenemos también la de 18, la de 22, de 28, 30, 32, el diámetro de este instrumento, el tamaño del lumen. Siguiente, por favor. ¿No? Ahí tenemos la forma cuando se va a utilizar en cirugías de gastrectomía. La siguiente. El diseño del yunque, ¿no? El perfil más delgado. Esa es la parte primera que ingresa. Siguiente, por favor. Toda enfermera instrumentista, como les mencioné, debe identificar adecuadamente el instrumento a utilizar. Como aperturo un material con la técnica estéril, el paquete interno lo maneja la instrumentista, siempre manteniendo los registros de consumo de insumos. Se debe verificar las unidades de recarga, entrega de las unidades de recarga al instrumentista, usando siempre la técnica estéril en cada paso de material. Se debe vigilar las unidades de recarga usadas, sean desechadas inmediatamente, donde debo de eliminar en el pulso cortante, ¿no? Siguiente, por favor. También es importante que la enfermera instrumentista identifique adecuadamente el instrumento, la recepción del paquete interno, mantener las instrucciones de uso en el campo estéril. También el instrumento, algunos no se van a reusar, se deben desechar. Algunas
piezas como las grapadoras tienen recargas, ¿no? También es importante, como les mencioné, el uso y también la finalización de la cirugía, cómo debo de hacer el lavado de esta sutura mecánica. Siguiente, por favor. Bueno, muchas gracias. Igualmente una foto de nuestros quirófanos en el Hospital 2 de Mayo. Vamos con el último tema. Licenciada, comentarle que ya pasó su tiempo límite de la exposición. ¿Tengo límite? Sí, es 1 hora por tema. Ah, ya. Ya, bueno, eso quedaría ya pendiente. Me quedé con la parte de la pieza patológica. Listo. Bueno, ¿alguna pregunta que deseen hacer? Disculpe el inconveniente que he tenido por presentarme como estoy en una cirugía, estuve en una cirugía de emergencia en el día, que todavía recién está saliendo mi paciente, y el problema de que mi laptop, el cable se me salió chispas de corriente, por lo cual estoy presentando así, gracias a la ayuda de la señorita Jocelyn, que me está ayudando a proyectar estas diapositivas. ¿Alguna Muchísimas gracias, pregunta? licenciada. A ver, a los participantes, los invito a iniciar con esta ronda de preguntas. Pueden levantar la manito para poderle ceder el micro o pueden interactuar por el chat de Zoom. Ahorita yo voy a estar enviando el link de la asistencia para las personas que aún no han podido registrarse. He visto comentarios ahorita por el Zoom. En caso, si usted está matriculado al curso, va a tener acceso al aula virtual, donde va a tener las diapositivas, cuestionario y las clases grabadas que van a ser subidas a partir de mañana. Vamos a esperar un ratito, licenciada, para ver si es que hay alguna pregunta adicional. A ver, Rubén, ya. ¿Pueden encender sus micros? A ver, Rubén, para que puedas darle la consulta a la licenciada. Licenciada, ¿qué tal? Muy buenas tardes. He escuchado atentamente no la ponencia que ha tenido el día de hoy. Sin embargo, pues no sabemos el tema quirúrgico, sobre todo en el lado de suturas, sobre todo en el lado independientemente de posiciones, planos y etc. eh, Vemos que definitivamente el tema de suturas ha avanzado bastante. Bueno, últimamente no he dejado de elaborar, digamos, en el área en la que he estado, pero sin embargo, me gustaría saber si se va a encontrar en la ponencia presencial, porque sí va a ser de bastante orientación, de bastante amplitud sus conocimientos. Gracias. Sí, sí, licenciado, el día viernes que está programado el taller práctico, van a tener ustedes la presencia de todo lo que son las suturas, tanto las suturas quirúrgicas y algunas piezas de sutura mecánica. De esa parte vamos a tratar de tenerlo para que ustedes puedan presenciarlo y poder manipular este tipo de material. Va a ser de bastante ayuda, definitivamente. Ok, licenciada, aquí por el chat de Zoom hay una consulta del licenciado Cristian Arana que dice, en pacientes de cirugía laparoscópica, la insuflación de neumoperitoneo podría generar algunas complicaciones. Claro, en una cirugía laparoscópica, a veces el neumoperitoneo va de acuerdo a la edad también del paciente, ¿no? Si es un paciente joven, mayormente la insuflación de la cavidad abdominal, le damos la presión de 15 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, cuando es un paciente anciano, no le vas a dar esa cantidad, le vas a tener que dar menos presión. Entonces, tú vas a regularizar el formateo, ¿no? Le vas a dar a veces hasta 12, de 10 a 12. Si son niños, pues varía, puede ser
de 8 a 10, de acuerdo a la edad del paciente, ¿no? Entonces, cuando hay complicaciones a veces por el neumoperitoneo, el paciente, ¿qué hace? A veces hacen enfisemas, les duelen la presión, les duelen los brazos, y eso serían más que todo las complicaciones en un neumoperitoneo. Muchísimas gracias, No sé. licenciada. Tenemos otra consulta del mismo participante, Cristian Arana, que dice cómo manejan el protocolo ERAS en su servicio en el intraoperatorio. A ver, un momentito en el chat voy a leer. En caso de la consulta de la licenciada Amelia Escuero, el taller será de manera presencial en la oficina Asís en la mañana el día viernes 20. A ver, un momentito, un momentito, un momentito. Dice, ¿cómo manejan el protocolo de enfermedades respiratorias? ¿Se refiere? A ver, leo nuevamente la pregunta. Dice, ¿cómo manejan el protocolo ERAS en su servicio en el intraoperatorio? Esa es la consulta. Bueno, podría, por favor, a ver, un momentito. ¿A qué se refiere? Licenciada Mercedes. A ver, ya, disculpen, por favor. Referente al protocolo de ERAS, nosotros en el hospital tenemos el formato de la lista de cirugía segura, donde se verifica si el paciente ha recibido el antibiótico profiláctico, ¿no? Le hemos dado las medidas seguras en cuanto a los equipos biomédicos comprobados y su uso respectivo. No sé si mi respuesta está completa o algo que agregar, licenciado. Ok, sí, más bien, licenciado Cristian, si tiene alguna consulta adicional o algo, o todo claro, lo puede hacerlo. A ver, está levantando la manito, voy a cederle el micro. Ahora sí, licenciado Cristian. Sí, buenas tardes. Gracias por darme la oportunidad de comentar. En realidad, sí, licenciada, es una parte del protocolo ERAS. En realidad, el protocolo ERAS, como bien sabemos, se maneja tanto ¿cómo se llama? En el preoperatorio, en el intra y el postoperatorio, ¿no? Y en realidad, eh, inclusive en el transoperatorio, lo que se hace, al menos acá en el hospital donde yo laboro, es que se trata de, ¿cómo se llama?, extubar lo más rápido posible y quitar las vías invasivas o los invasivos lo más pronto posible para evitar tener una menor estancia hospitalaria en el paciente, ¿no? Y también disminuir las complicaciones postoperatorias también. Entonces también es parte, ¿no? La extubación fast track que le dicen en el paciente que ya no ameritaría preventilación médica.
Eso es algo que también tendría que aportar. Muchas gracias. Ya, gracias, gracias, licenciado. Bueno, también, mira, esa parte de la intubación o extubación del paciente, mira, acá a mi lado tengo a la presencia de la anestesióloga, de repente también nos puede un poquito aclarar esa parte para que no queden dudas en ninguno de los asistentes. Doctor, ¿me puedes ayudar un ratito? ¿Qué tal? Buenas tardes. Estaban hablando acerca del protocolo ERA, si no me equivoco, ¿no? Creo que me digan. ¿Aló? ¿Quién preguntó? Sí, por favor. Ya, Aquí sí, como bien decía o escribía, era un enfoque multimodal, ¿no? Para optimizar la atención perioperatoria, puede ser preoperatoria, intrasop y posoperatoria. Entonces, lo que busca el protocolo ERAS es pues reducir el estrés quirúrgico al que está sometido el paciente en este caso, ¿no? Y también a su vez, pues minimizar las complicaciones, ¿no? Entonces, se basa en una serie de intervenciones, ¿no? En el preoperatorio se ve más que todo que el paciente no tenga un ayuno prolongado, tenga la ingesta de líquidos por lo menos hasta 2 horas antes de la cirugía, de líquidos claros, no como antes que pues se hacía que el paciente ayune más de 8 horas estrictamente. En el caso de la anestesia y la analgesia, bueno, se prioriza el tipo de anestesia, ya sea epidural, regional, general, de acuerdo al tipo de cirugía que se vaya a realizar. En el manejo operatorio de líquidos también, ¿no? El balance adecuado de líquidos, cuánto de solución salina se le va a colocar para que pueda mantenerse hemodinámicamente estable. La minimización de drenajes y sondas, ¿no? Hay que minimizar el uso bueno, de drenajes, sondas innecesarias, porque pues son una vía de entrada para infecciones, ¿no? Entonces, control de dolor, en este caso las estrategias del dolor multimodal que nosotros vemos en sala para usar pues opioides, AINES, para que el paciente pues no tenga dolor, y el manejo de náuseas y vómitos también, ¿no? Que son importantes en la profilaxis multimodal de náuseas y vómitos. Algo muy importante que también ve el protocolo ERAS es la alta hospitalaria temprana, ¿no? Para que tan pronto el paciente cumpla los criterios de estabilidad, que esté completamente estable clínicamente, se recupere rápido y se reintegre a su entorno familiar, ¿no? Entonces, esos son los beneficios del protocolo ERAS básicamente, ¿no? Una estancia hospitalaria reducida, disminución de las complicaciones posoperatorias, mejora de la recuperación funcional, ¿no? El paciente se recupera más rápido y vuelve a hacer sus actividades normalmente mucho más rápido también. Y bueno, la reducción de costos también hablan un poco del protocolo ERAS, ¿no? De que, bueno, va a costarle menos la estancia hospitalaria, el pago diario de la cama hospitalaria y toda esa serie de estrategias que se implementan, y hay protocolos ERAS pues para cada especialidad, ¿no? Pero básicamente esos son los puntos en los cuales se basa. No sé si hay alguna pregunta. Sí, claro, sí, justamente eso, pero la consulta era qué tanto y ya que usted está acá y le agradezco, qué tanto se cumple esto, ¿no? Por ejemplo, a nivel hospitalario, a nivel de usted, a nivel de su servicio, a nivel hospitalario, ya que, por ejemplo, yo en mi hospital tengo muchos inconvenientes con respecto, por ejemplo, al ayuno, porque hay digamos que el anestesiólogo un poco se pone reacio a mantener en NPO al paciente en 8 horas. Bueno, al menos por eso le consulto o le consultaba a la licenciada qué tanto se cumplen estos protocolos en su ambiente hospitalario. Claro, lo ideal sería que cada hospital conozca acerca del protocolo ERAS para que lo pueda implementar dentro de su rutina diaria, ¿no? Básicamente, como usted indica, hay la mayoría de profesionales anestesiólogos tienen desconocimiento de que actualmente pues ya el ayuno estricto ya no está necesariamente que se tiene que cumplir, ¿no? O sea, para líquidos pesados o sólidos pesados, sí, pues un ayuno de 8 horas, 6 horas. Pero, por ejemplo, media hora antes de la cirugía, si el paciente puede ingerir líquidos claros como agua, no tendría por qué tener una contraindicación, ¿no? Entonces, sí, en realidad sí se cumple. Básicamente acá
si el paciente tomó pues agua media hora o una hora antes, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque eso evita de que en sala el paciente se me hipotense o haga una hipoglicemia, ¿no? Porque mantenerlo mucho tiempo en un ayuno, pues me va a generar hipoglicemia, luego la hipoglicemia me va a generar un montón de complicaciones postoperatorias. Entonces, sí es importante en el caso de que usted me mencione el ayuno, pues no ser tan estrictos con el ayuno, porque antiguamente sí, efectivamente, éramos estrictos con el ayuno, pero ahora, según la guía ERAS, porque en la misma guía lo dice, lo indica, se puede tomar soluciones glucosadas o agua o líquidos claros, ¿no? Hasta media hora antes de la cirugía. ¿Qué cantidad? Sí, muchas gracias. 20, 200 cc. ¿Cuál es la cantidad, disculpe, en este caso, que podría ingerir el paciente o hasta cuánto? Y si es que el paciente necesariamente tiene que estar con alguna sonda vesical o en este caso sin sonda, ¿no? Gracias. Un volumen adecuado. O sea, puede tomar hasta un vaso de agua, que son 350 mililitros, pero no entendí la pregunta de la sonda. O sea, si está con sonda, igual Es decir, no tiene nada que ver. no influiría en lo más absoluto, ¿no? No, no tiene por qué influir, o sea, no tiene nada, Hasta no tiene por qué influir 350 en cc. relación. Sí, y no tendría por qué influir la presencia de sonda, no tendría por qué influir. Claro, porque yo en todo caso he escuchado atentamente el comentario que usted realiza, pues, y la intención, según el protocolo ERAS, es que se pueda disminuir el tiempo o, bueno, hospitalario, post-hospitalario que tenga el paciente, tanto que sea en cualquier entidad, ¿no? Si sea una clínica, un hospital, independientemente de ello, pues que pueda mantener una buena recuperación también, ¿no? Exacto, esa es la idea, ¿no? Por eso es que es un enfoque multifuncional que incluye el pre, el intra y el post, ¿no? Porque obviamente ningún paciente, si tú tienes un paciente con larga estadía hospitalaria, pues se te va a complicar, ¿no? Puede hacer infección, se puede complicar la herida o cualquier otro tipo de complicación. Entonces lo ideal es que el paciente, pues, darle la mejor atención óptima para que pueda darle un alta pronto, reintegrarse a sus actividades y no tenga pues que estar expuesto al medio hospitalario donde puede adquirir cualquier tipo de infección o complicación, ¿no? Ese es lo que indica básicamente el protocolo. Muchas gracias. Muy bien, licenciado. Bueno, gracias al aporte de la doctora también que nos ha hecho recordar, la verdad, a mí también me parecía algo nuevo y verificar en nuestras instituciones, ¿no? Sobre este protocolo, ¿no, doctora? Sí, es un protocolo, me dice, que cada institución lo debe de manejar. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Creo que todo claro, licenciada. Sí. Más bien, muchísimas gracias por resolver las dudas de estos participantes que han sido, muy interesantes sus preguntas. Hasta yo aprendí algo. Bueno, ¿algo último que quiera añadir, licenciada, para poder cerrar la sesión de hoy? Bueno, agradecerles a cada uno de ustedes, ¿no? Hay que seguir siempre capacitándonos. Yo a mi edad ya tengo como 30 años de enfermera y todavía sigo asistiendo a capacitaciones, ¿no? Siempre hay que estar actualizándose, ¿no? Yo soy docente también de la especialidad de centro quirúrgico, Universidad San Marcos, y la enfermera nunca deja de estudiar, deja de aprender. Es tan bonita esta especialidad y hay que seguir, porque nuestro motor, nuestro centro de todo esto es el paciente. Y por ello somos nosotros, las enfermeras quirúrgicas. Y a seguir capacitándonos. Agradecer también a la empresa Asís, ¿no? Por dar esta facilidad y buenos cursos, ¿no? Que yo también participo también con ellos, participo en los cursos, capacitaciones que dan. ¿No? Y siempre seguir adelante con esto porque enfermería quirúrgica, esto es una pequeña parte, un extremo que hemos tomado, pero esto es muy amplio y seguir adelante porque una enfermera bien preparada va a ser una excelente profesional especialista en el área. Gracias, muy buenas tardes con todos. Gracias, licenciada Jocelyn.
Muchísimas gracias, licenciada. Estamos en contacto en todo caso. Bueno, queridos participantes, hoy día terminamos ya con la primera sesión de 3. Vamos ahorita, para las personas que me están consultando por lo que son las diapositivas y eso, justo ahora voy a hacer una inducción